¿Cómo están, amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. Estos serían los acuerdos entre el gobierno y las gobernaciones de Bolivia, quienes acuerdan un diagnóstico rápido para recopilar la información sobre los nuevos contagios y el rebrote del coronavirus. A continuación, escuchemos este informe completo de los acuerdos entre el presidente Luis Arce Catacora y las gobernaciones de los diferentes departamentos. Escuchemos y luego continuamos. Buenas noches a toda la gente de la prensa. Ha transcurrido ya el segundo momento de lo que significa esta construcción del plan integral de lucha contra el COVID-19 en esta segunda etapa. Hace apenas algunas horas atrás se habían presentado lo que constituyen los pilares fundamentales de cómo va a enfrentar el gobierno nacional este segundo brote de lo que significa la presencia del COVID-19 en el país. En esa perspectiva se señalaron fundamentalmente que se iba a trabajar con la compra, la adquisición y la implementación del diagnóstico a través de pruebas masivas de testeos de contagio en un monto de 2.200.000 pruebas. También se estableció como una política fundamental la realización de la vacunación a todo el conjunto de la población boliviana, a aquellas personas mayores de 18 años. En esa perspectiva también el presidente había señalado que era importante trabajar en una lógica de construcción de consensos que nos permita acompañar, no solamente desde el gobierno central, sino de manera fundamental, una construcción de consensos con los gobiernos locales, las gobernaciones, de manera que se pueda conjuntamente, gobierno nacional, gobiernos regionales, poder trabajar coadyuvando unos con los otros, colaborándose también con sus estructuras, con sus bases territoriales, con su logística, coadyuvando en lo que significa la aplicación de estos dos pilares que son fundamentales. En esa perspectiva ha transcurrido la reunión. El presidente ha escuchado a cada uno de los gobernadores en lo que significan sus demandas, sus ansiedades, sus experiencias, las sugerencias que tienen y aquellos problemas que los angustian y angustian también de manera preocupante a sus gobiernos locales. Después de escucharlos a todos y cada uno de ellos, les ha señalado algo que resume el espíritu de lo que ha significado esta reunión. Les ha señalado que el gobierno nacional, que el Estado boliviano no los va a dejar solos, que se va a trabajar coadyuvando esfuerzos y labores con cada uno de ellos por encima de lo que son las diferencias o los pensamientos políticos. En ese sentido ha señalado que no va a existir preferencia por unos o por otros, y en esa línea también, después de escuchar al gobernador Rubén Costas del departamento de Santa Cruz, le ha señalado que se va a empezar fundamentalmente por Santa Cruz, que es el departamento con mayor afectación en este segundo momento del COVID-19, y ha señalado que también de forma inmediata se va a iniciar las acciones que corresponden con el departamento de La Paz, que también empieza a tener índices preocupantes. En un segundo aspecto, ha señalado el presidente que se va a trabajar en una lógica de equipos de trabajo. A partir de ello, les ha propuesto que el día lunes los equipos del Ministerio de Salud van a visitar las diferentes gobernaciones, los sedes, para trabajar en observar y poder recopilar un conjunto de información que es información técnica respecto del estado, del equipamiento de cada uno de los centros médicos. Se necesitan también los sistemas informáticos que permitan fluir la información de de las regiones con el gobierno central. Esto se va a trabajar el día lunes, para que el día miércoles, tentativamente, se pueda volver a realizar un encuentro evaluatorio de esto que se va a tener como información prioritaria
para la ejecución del plan del COVID-19. Adicionalmente también se ha propuesto trabajar con una mesa normativa, fue una preocupación expresada puntualmente por el gobernador de La Paz, don Félix Pazzi, y él señaló que existe un conjunto de normas que hoy en día dificultan el relacionamiento entre el gobierno departamental, el gobierno central y las iniciativas que se tienen sobre lo que es el COVID-19 y las mejores formas de enfrentarlo. Esta mesa se va a realizar el día martes. De la misma manera, hay otro elemento central. Han sugerido los gobernadores que puedan acompañar estas reuniones, el ministro de Salud, por supuesto, pero también el ministro de Economía. Ello en el sentido de que una de las demandas centrales pasa por la cuestión de los ítems de la contratación de personal, de profesionales. Esto genera también la necesidad de criterios económicos y ahí el presidente ha señalado que se pueda de forma inmediata ya empezar a contratar la gente, porque estando cerca de fin de año podamos empezar la gestión 2021 ya con los profesionales, con la gente de la medicina incorporada. Esto de manera tal de que tengamos el conjunto de iniciativas, la integralidad del plan de lucha contra el COVID, los primeros días del mes de enero en funcionamiento. Estos elementos son los que resumen de manera importante lo que ha sido una relación de diálogo, pero básicamente un ánimo de poder construir consensos, criterios de trabajo que nos permitan llevar una sola voz en lo que significa esta lucha contra el COVID, un solo plan, esfuerzos aunados entre el gobierno central, los gobiernos regionales y podamos de esta manera lograr el objetivo mayor que pasa por reducir la tasa de letalidad. Hoy en día el país tiene 6% de tasa de letalidad, 9.3 Santa Cruz, 9.2 Cochabamba, 3.3 la ciudad, el departamento de La Paz. Tenemos que bajar esta tasa, tenemos que llegar a parámetros internacionalmente aceptables. Otros países están apenas rondando el 1%. Esta es la mayor preocupación que se tiene y es un esfuerzo conjunto con iniciativas transversalizadas en el país y con el acompañamiento entre el gobierno central, los gobiernos regionales y, por supuesto, como ha señalado el presidente, sin distinción de colores políticos. El debate político tiene que estar absolutamente ausente en una cuestión que prioriza al ciudadano y a los bolivianos por encima de lo que pueden ser criterios políticos. Vocero, buenas noches. Edwin Chula de la Red Mitel. Por favor, el Ministerio de Salud proyectó el pico de contagios de esta segunda ola del COVID-19 para el mes de febrero. Si esta amenaza es real, vocero, por favor, ¿cree el gobierno que es seguro para la población desarrollar el calendario electoral en pleno rebrote? Y se ha hablado o se ha discutido este tema con los gobernadores, con los 9 gobernadores. Muchas gracias. La cuestión electoral no ha sido considerada el día de hoy porque para tener esos criterios, fundamentalmente lo que tenemos que hacer es primero constituir el plan, las medidas que se van a implementar. Esto ya ha sido anunciado, pero van a existir también medidas complementarias que se anuncian en la semana que viene. Adicionalmente a esto, hay un elemento que es central y es la construcción de las estadísticas, de las capacidades que tenemos instaladas en los centros médicos, de la dimensión necesaria que tenemos que encontrar en lo que significa los profesionales de la medicina que se requieren de manera inmediata. La reunión ha sido no solamente de establecer un acompañamiento entre las dos instancias de gobierno, no ha sido tampoco solamente un encuentro protocolar, sino la expresión de necesidades desde el gobierno central, que ha señalado el presidente claramente que se necesita un conjunto de información que hoy en día no lo tenemos.
un conjunto de información que pasa por las capacidades de los centros médicos, por los sistemas de información, por la debida equipamiento que deben tener estos centros médicos, por la cantidad que verdaderamente necesitamos de profesionales de la medicina para atender, etcétera. Un conjunto de elementos sobre los cuales nuestras estadísticas y nuestra información hoy todavía no es lo suficientemente confiable. Sobre esto vamos a construir también lo que pueden ser las posibilidades de expansión o de alcanzar el punto máximo de contagios. Y sobre esos criterios, por supuesto, también se tienen que tomar algunas otras decisiones, como usted señala, la cuestión electoral. Sobre ese punto no se ha abordado absolutamente nada. Lo que se quiere es construir un equipo de trabajo entre gobierno nacional y gobiernos locales muy fuerte, de manera tal de que tengamos un control sobre el crecimiento de los casos de contagio. Si logramos esto seguramente va a tener también una incidencia directa sobre el proceso electoral, para mantenerlo, para no tener que estar haciendo consideraciones sobre su realización, o para que el Tribunal Supremo Electoral cuente también con algunos otros elementos, porque son ellos en definitiva quienes deciden, sugieren y evalúan esta situación. En ese sentido, lo primero es ir paso a paso construyendo esta estructura estadística informativa que necesitamos y asumiendo en función de ello decisiones de manera continua. Buenas noches, Ramiro de Chacas del EPP. Ramiro. Se ha tratado específicamente el tema del COVID y esta segunda etapa. Pero ¿qué sucede con las otras patologías para poderlas cubrir también? Porque hay gente que necesita ir a los hospitales y necesita ser atendido. El caso de las personas con cáncer, tema de asistencia en salud para quienes llegan desde las provincias. ¿Cómo se va a poder trabajar con esos temas, siendo que se está centralizando todo en el tema del COVID y se está descuidando en algún punto lo que son las otras patologías? Muchas gracias. El hecho de decir o afirmar de que se está descuidando ya es una apreciación de carácter más personal o de un criterio de observación. El eje central en este momento, por lo que implica para la economía, para las familias, para nuestra actividad económica, para el relacionamiento internacional, para la apertura y el tránsito, por ejemplo, de aeropuertos, etcétera, está evidentemente focalizado y centralizado en un conjunto de acciones que se implementan para poder llevar al país a una mayor normalidad de actividades. Sin embargo, no ha sido un tema de la conversación el día de hoy las otras enfermedades, pero no significa que la atención de estas entre en pausa. Lo que sí vamos a tener en estos momentos es la posibilidad de conocer también un conjunto de capacidades instaladas que tenemos para enfrentar las otras enfermedades, algo que hoy en día no se tiene a ciencia cierta, y es algo que el presidente ha pedido de manera clara ya en el momento en el que se estaba confeccionando el plan. Necesitamos un sistema de información adecuado, suficiente, creíble, de manera tal que sobre esa información nosotros podemos ir asumiendo decisiones políticas de cuáles son los mejores caminos para enfrentar los problemas inmediatos. El COVID es el problema inmediato porque es un problema dramático. ¿Dónde está la dramaticidad del COVID? Que si no logramos contener en la primera etapa a las personas que están contagiadas, tenemos el riesgo de que la enfermedad evolucione y derivemos en las unidades de terapia intensiva. Nuestra capacidad en esas unidades no es lo suficientemente robusta. Tenemos, a momentos se ha escuchado, usted seguramente también, que se habla de camas, pero una unidad de terapia intensiva está constituida por alrededor de 30 ítems, sin los cuales no funciona correctamente la unidad de terapia intensiva. Esto es parte del relevamiento de información que se va a tomar el día lunes, porque podemos tener respiradores, pero si no tenemos el conjunto, por ejemplo, de tubos, de conectores, etcétera, esa unidad de terapia intensiva no funciona. No podemos con esa realidad dejar que la gente llegue a la unidad de terapia intensiva. La tenemos que detectar, la tenemos que conocer, tenemos que incorporar una capacidad de rastrear sus contactos de aquellas personas que están en contagio para poderlos aislar, para poderles dar medicación.
y evitar que lleguen a la unidad de terapia intensiva. De esa forma, estableciendo estos planes de trazabilidad, es que podemos sí lograr un conocimiento por dónde va caminando o cuál es el recorrido de la enfermedad. Y ahí sí podemos aplicar aislamientos, ahí sí podemos tener medidas de intervención rápida. Si no hay esa información que nos la va a proveer los testeos de diagnóstico, si no tenemos esa información, no tenemos capacidad de intervenir. Entonces, son estos dos factores, los testeos, las pruebas de diagnóstico, la vacuna para poder generar inmunidad. Es importante decir también que la inmunidad que hay hoy en día en el país se ha visto reducida en el último tiempo, porque es una inmunidad de alrededor 3, 4, 5 meses. Cuando esta inmunidad natural de las personas que se han contagiado se va agotando y se va diluyendo, entonces nuevamente nos exponemos a niveles de contagio más grandes. ¿Cuál es la solución ante ello? Generar una inmunidad a través de la vacunación. Por ello, la idea y la decisión del presidente ha sido hacer una erogación muy grande, fuerte para el país, pero lograr que el conjunto de la población, todas aquellas personas mayores de 18 años, puedan ser vacunados para tener una inmunidad que, por supuesto, es más fuerte que la inmunidad natural cuando hemos tomado contagio. Entonces, la idea es un plan integral, y en ese plan integral no pueden estar ausentes las gobernaciones, no pueden estar ausentes los sedes, y lo que estamos haciendo es traspasar y complementar información de un lado al otro. 1, 2, resolver las cuestiones administrativas. 3, resolver las cuestiones de personal también. 4, poder establecer planes conjuntos en lo que significa y va a ser la toma de estas pruebas de diagnóstico, y después la logística, donde van a jugar un rol absolutamente importante las regiones, lo que va a ser el proceso de vacunación. Todo esto no se puede realizar solo desde el gobierno central, sino que tiene que llevar el acompañamiento de todos, y lo que el presidente hizo y tomó la decisión es de construir consensos, acuerdos con miradas nacionales, con una voluntad de incorporación y de escuchar sus problemas, de forma tal de que podamos realizar de la manera más eficiente nuestra lucha contra el COVID. Vocero, buenas noches. Jenny Calizaya de la Red 1 le pregunta. Jenny, ¿cómo le va? ¿Qué pasa con las vacunas? ¿Cuándo podrían llegar a nuestro país? Y las pruebas PCR alcanzarán nuevamente. ¿Se está viendo esa posibilidad para que, no falte, no se registren las mismas filas que hemos tenido? Y si va a haber una cuarentena rígida, tomando en cuenta el número de contagiados ahora tanto en Santa Cruz y en La Paz para los próximos meses de febrero y marzo. No hay absolutamente ningún criterio que nos pueda comparar con lo que se ha hecho. ¿Por qué? Le explico. Porque hoy en día se ha tomado la decisión primero de poder realizar pruebas de contagio masivas. Nosotros hemos realizado estas pruebas en una cifra que supera ligeramente las 200,000. Por ejemplo, el Perú ha realizado en todo este 2020 3.450.000 pruebas aproximadamente. Mire usted, comparativamente, la capacidad que ha tenido el Perú, y a pesar de ello han sufrido de manera angustiante también el impacto del COVID. Nosotros hoy en día nos vamos a equiparar a lo que significan estos países que han tomado el consejo de la Organización Mundial de la Salud, que significa testear, pruebas y pruebas. En ese sentido, son 550.000 pruebas PCR aproximadamente con las que vamos a trabajar, y 1.660.000 pruebas también aproximadamente, que son las pruebas antígeno nasales, que tienen una correlación directa con las PCR del 95%, pero son pruebas en las cuales conocemos rápidamente los resultados. Esto dan los 2.200.000 y un poco más de ello. No vamos a tener las filas ni las largas colas si logramos establecer, por eso la reunión del día de hoy, si logramos establecer conjuntamente los gobiernos departamentales, el gobierno central, utilizando la logística, la infraestructura de estos gobiernos para poder realizar los testeos. Tenemos que mejorar, sin lugar a dudas, también nuestra capacidad de procesar pruebas en los laboratorios, pero ahí viene el elemento. Utilizamos estas otras pruebas que no requieren del laboratorio.
que lo podemos hacer de forma muy rápida, en un promedio de tiempo de 15 a 20 minutos. Entonces, esto nos va a permitir sí realizar una enorme cantidad de testeos, detectar, aislar, medicar y evitar que la gente llegue a las unidades intensivas. Y para el proceso de la vacunación, ahí tenemos que ser en esto también muy claro. Es absolutamente inútil tratar de encontrar un debate entre distintas vacunas. Las posibilidades reales que tienen hoy en día los países, las posibilidades reales es tomar una opción mixta que se denomina, y esto significa poder ir adquiriendo un conjunto de, una cantidad de vacunas de los diferentes laboratorios. Y ahí también el criterio no se va a mezclar con cuestiones políticas e ideológicas. El país que nos pueda proveer una vacuna aprobada, verificada, es una vacuna que vamos a intentar comprarlas. Ya tenemos aproximadamente 6.5 millones de vacunas comprometidas. Vamos a empezar los procesos administrativos, de compra, etc. Y tenemos también una cantidad de alrededor del 20% de lo que requerimos en el programa COVAX, que son vacunas gratuitas. Pero ese programa no alcanza para la necesidad que tiene el país y para la decisión del presidente. Acá se quiere que se vacune a todos los bolivianos. En esa perspectiva vamos a comprar, son vacunas que por supuesto ya tienen un costo, ya son más caras, pero vamos a adquirir. Cuando sepamos exactamente las cantidades, los montos, los costos, los planes de logística, de distribución, de traslado, etcétera, también lo vamos a hacer conocer, porque sabemos que en el anterior momento de gobierno se tuvo dificultad también con lo que significaba la transparencia de estas adquisiciones. Ese también es un eje que el presidente Arce ha señalado que le preocupa, que los bolivianos conozcan cuánto se va a invertir en lo que significa la lucha contra el COVID. Hoy en día lo importante hasta que las decisiones estén cerradas y los procesos administrativos concluidos, lo importante es que podamos, que los bolivianos conozcan las decisiones que se han tomado, por dónde vamos a caminar, qué es lo que estamos haciendo, y esta reunión del día de hoy ha sido el segundo momento de este plan integral de lucha contra el COVID, y es una muestra muy clara de cómo se quiere trabajar en los temas que son sensibles. No miradas políticas, no asociaciones político-ideológicas, y sí una preocupación con el que tiene el problema. Se van a repartir recursos según las necesidades de las regiones. Hay realidades diferenciadas, sobre eso se va a actuar, y el presidente hoy día ha señalado, Santa Cruz, La Paz, son las prioridades para iniciar esto. Buenas noches, vocero Víctor Nervo de Bolivia TV. Quería consultarle con respecto a los controles, ¿cómo se va a trabajar los controles aéreos y también terrestres, tomando en cuenta que desde Europa es desde donde puede ser detectado esta nueva cepa del COVID? ¿Va a haber más personal en los aeropuertos? ¿Cómo se va a desplazar tal vez a las Fuerzas Armadas para hacer este control vía terrestre en las fronteras? Se ha tomado una decisión que significa restringir los vuelos de Europa, solamente de Europa, no de la región, de Europa, a partir del día 25. Mañana es 24, quedan escasas 24 horas ya de posibilidades todavía de llegada de vuelos. ¿Por qué se ha tomado esta decisión a partir del día 25? Esto tiene una lógica. El gobierno nacional no tiene ninguna intención de dejar a bolivianos en situación de tránsito, sino que aquellos que ya habían emprendido el viaje puedan llegar al país. A partir del día 25, esta medida. Y a partir del día 25 hasta el 8 de enero, dos elementos centrales. Primero, profundizar lo que significan los controles de frontera, los controles en las instancias de aeropuerto. El principal aeropuerto de ingreso es Santa Cruz. Santa Cruz dispone de 25 personas, es información que ha dado el gobernador Costas, de 25 personas para realizar estas verificaciones y estos controles. ¿Qué estamos realizando acá? Cuando una persona aborda su vuelo
que viene hacia Bolivia tiene que acreditar y presentar su prueba PCR. Al llegar a Bolivia, por cuenta del Estado, se le va a realizar también nuevamente otra prueba más, de forma tal de que podamos tener la mayor certeza de que la persona que está ingresando está libre o exenta del contagio. Y además va a firmar una declaración jurada que nos va a permitir a nosotros realizar por los siguientes 7 días un seguimiento sobre el cual vamos a poder trabajar si ha existido o no alguna sintomatología que nos lleve a poder tratar a esta persona. Estos son los controles que se van a realizar, como les digo, hasta el día 24. Posteriormente a eso, tenemos ese margen de tiempo hasta el 8 de enero del 2021, donde vamos a ir analizando cómo se comporta. Primero la información y la información científica que llega de Europa respecto de esta cepa. Cómo se están comportando los otros países y cómo se está comportando también la región. Sobre la base de esto vamos a tomar y vamos a asumir la decisión que corresponda. Podrá ser un levantamiento de la restricción, veremos, no hace falta especular, hay que mirar lo que va a ir ocurriendo, que esto es verdaderamente importante. Como un dato, como un elemento, solo comentarles que el día de ayer Francia ya ha aperturado su frontera y los movimientos con Inglaterra, en el entendido que la cepa que han descubierto sí tiene una alta velocidad de contagio, de transmisión, pero es menos ofensiva que la que estamos tratando. Entonces, esto hay que observarlo, hay que analizarlo y en función de ello ir tomando los criterios que correspondan. ¿Cómo van a aportar para poder reforzar las fronteras, ya que Santa Cruz solamente cuenta con 25 personas? Esta línea que hemos establecido ahora de complementariedad y de coadyuvar de forma conjunta también se va a ver reflejado en esto. Quedan eso sí, escasas 24 horas, tal vez unas cuantas más, pero ese es el tiempo que queda hasta el cierre, hasta la restricción de estos vuelos. En ese sentido, ahora en estos momentos sí se están realizando ya estos controles y se está realizando lo que hemos anunciado el día de ayer. Lo que tenemos que ver es el esfuerzo que se va a construir y que se ha empezado a construir desde el día de hoy entre los gobiernos regionales, el gobierno central, para poder avanzar de manera conjunta. Esa lógica, esa iniciativa del presidente Arce es lo que construye la posibilidad de tener un equipo fortalecido, una sola voz, una sola mirada, un solo plan respecto de cómo enfrentamos la cuestión del COVID. Eso es absolutamente fundamental. De alguna manera lo han valorado también los gobernadores, cada uno en sus intervenciones, y sin lugar a dudas que también no solamente la compra de reactivos y la compra de vacunas, sino también la animosidad con la cual uno puede encarar un proyecto, dónde se colocan las prioridades y cuál es el sentido que uno utiliza, que uno le da al Estado Nacional y toda la logística y el poder que puede desplegarse desde ahí para poder resolver de manera eficiente lo que es un problema, una crisis muy crítica como la que tenemos. Les agradezco, buenas noches. El vocero presidencial Jorge Richter dándonos detalles acerca de la reunión con el presidente. Para resolver problemas que tienen que ver con el sector de la salud a partir de un diagnóstico que se va a realizar, pero también problemas de carácter administrativo y de carácter financiero que tienen los gobiernos departamentales y que hacen ya a todo el impacto que hemos enfrentado en todos estos meses de pandemia. Hay necesidad de prepararnos para un segundo momento, pero además de hacerlo en condiciones que son bastante complejas, no solo en el ámbito sanitario, sino también en el ámbito financiero. Entonces se ha establecido la necesidad de trabajar un diagnóstico muy rápido con los 11 gobiernos departamentales, preparar toda la información que se requiera y tomar medidas urgentes, entre ellas, por ejemplo, la recontratación del personal de salud, autorizar, por ejemplo, la nivelación salarial en los casos que
correspondan como se ha solicitado por parte del gobierno de Tarija, para aquellos profesionales que están a nuestro cargo, y otro tipo de medidas que son inmediatas y que no esperan a los procesos ordinarios de la administración, a los tiempos de la gestión, que son perversos. La pandemia no espera. Entonces creo que lo más valioso de la reunión de hoy es la voluntad de trabajar en forma conjunta, de trabajar de manera inmediata y de tomar iniciativa en temas que hoy son fundamentales para un segundo momento de la pandemia y que no pueden esperar a los tiempos ordinarios, que son los que de manera regular tendríamos para tomar decisiones. Gobernador Tarija, ¿cómo está en este momento? Bueno, tomando en cuenta que son diferentes los datos en cada departamento, ¿cómo está Tarija? No, la situación está controlada, pero el nivel de interacción que hay con otros departamentos de Bolivia es alto. Y tarde o temprano nosotros podríamos vernos impactados por eso. Entonces, el trabajo que se tiene que hacer en el caso de Tarija es de control, es continuar controlando la situación de la pandemia, hacer un seguimiento muy exhaustivo a partir del diagnóstico que se tiene que realizar en el departamento y sobre esa base prepararnos ante una eventualidad. Como departamento nosotros estamos además interactuando con otros departamentos de Bolivia por el flujo comercial, por el contexto en el que nos encontramos. Estamos a fin de año y hay una presencia muy importante de personas que llegan de otros departamentos de Bolivia y eso nos obliga a tomar varias medidas de carácter preventivas para poder actuar en esta situación. Ahí está el gobernador también de Tarija dándonos su punto de vista con respecto a esta información. Vamos también a conversar con el gobernador de Chuquisaca, que también está presente acá. Gobernador, por favor, importante reunión que se ha tenido con el presidente Luis Arce Catacora, las conclusiones, y bueno, pues queremos saber en esta oportunidad qué medidas se van a tomar para luchar contra el COVID. Muy buenas noches, a través de este medio de comunicación saluda a toda la población de nuestra querida patria. A ver, saludamos nosotros con mucha altura esta convocatoria y hemos participado los 9 gobernadores del departamento, ¿no? Entonces, en ese sentido, hemos abordado estrictamente el tema COVID. Entonces hemos hablado la parte de decisiones políticas y también la parte administrativa, pero para ello nosotros hemos sido muy prácticos. Entonces el día lunes se desplazan unas comisiones de este nivel central para recabar una información estrictamente, y en función a eso el día miércoles nos volvemos a reunirnos los 9 departamentos para tomar decisiones ya. Aquí en La Paz va a ser otra vez, por eso dije queremos ser muy prácticos. Se va a actualizar las informaciones por departamento, porque no cada departamento tiene sus diferencias y particularidades. Entonces, en ese sentido, para ver el tema de recursos humanos, también, o sea, tema de equipamiento, todo eso. Entonces, en función a eso, y el día miércoles nos volvemos a encontrar acá los 9 y para tomar decisiones. ¿Cuál es la falencia en sus departamentos? ¿Qué decisiones se podría tomar? Cada departamento tiene pues, sus particularidades, pero lo que hemos coincidido todo es falta de recursos y ítem, ¿no es cierto? Y también, o sea, hemos hablado de adquisición de vacunas, todo eso, pero lo primero es hacer todo lo que es la contención y, bueno, seguir utilizando todo lo que es la bioseguridad, todo eso y la socialización. Pero eso va a pasar por todo lo que es la contratación de recursos humanos. Entonces, eso se tiene que ver con prioridad en cada departamento y ver las decisiones el día miércoles para contratar nuevamente personales. ¿Qué se va a decidir en sí? ¿Qué es lo que van allá? Es estrictamente ya la parte administrativa, porque se va a ver, o sea, necesidades de cada departamento, pero donde coincidimos, vuelvo a recalcar, es falencia de recursos humanos profesionales para el tema COVID. En el tema de dinero, ¿podría haber un presupuesto adicional para cada departamento? O sea, porque lo primero que se necesita es dinero para contrarrestar. Exactamente, sí, eso se va a definir en función para ver qué cantidad de dinero se va a necesitar. Es por eso que o sea, se está mandando una comisión a cada departamento y en función a eso, de cada requerimiento de cada departamento, se toma decisiones el día miércoles. ¿Su nombre, por favor? Está el gobernador de Chuquisaca, Efraín Valderas, también. Hablando del gobernador de Santa Cruz, Bencosta, escuchemos. Regularmente en el COE, y ahí las decisiones se toman en conjunto, en concertación con el municipio de Santa Cruz, los otros municipios, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Colegio Médico, Comité, toda la institucionalidad. Y ahí es donde se toma la medida. El caso de rebrote, el caso de los casos que hay, hoy me han confirmado en Santa Cruz hemos cerrado con 400
76 casos, 4.000 en el mes. Esto ya es, como ya lo hemos aclarado, un rebrote, y hay que ir viendo el tema de las medidas. No hay que esconder la información, es una de las premisas o una de las formas como nos hemos manejado. Hay que decirle a la población qué está sucediendo, pero tampoco no hay que entrar en ningún tipo de pánico, porque eso hace mucho mal. Vuelvo a decir, estamos mucho más preparados que antes, hay una concertación y hay una voluntad, como hoy lo hemos visto también de parte del presidente y los ministros y viceministros, para que haya una coordinación efectiva que en nuestro caso ya se ha venido dando, y una alianza donde han actuado todas las fuerzas, y la sociedad civil y los empresarios, y eso ha sido algo que nos ha dado muchos resultados. Pero obviamente el tema de los recursos humanos es lo más importante, y de las medidas que gradualmente tenemos que ir viendo en el respeto que hay, y un decreto mismo donde las autonomías son importantes, y en cada municipio se debe normar de acuerdo, porque no es lo mismo que pasa en un municipio, en un país, en un departamento, que en otro, ¿no es verdad? Gobernador, si me permite otro tema, por favor. No, voy a hablar solamente el tema, De esa forma, el gobernador Rubén Costas ha brindado declaraciones a la prensa con respecto a lo que es esta reunión entre el presidente Luis Arce Catacora y los 9 gobernadores. Esas fueron las palabras del vocero del gobierno nacional y también de algunos gobernadores del país, quienes están bastante preocupados por un posible rebrote del coronavirus. El gobierno central y los gobernadores de los 9 departamentos acordaron realizar un diagnóstico rápido para recoger información en los departamentos para afrontar la segunda ola del coronavirus. Comisiones se trasladarán a los departamentos para relevar información, y el miércoles de la próxima semana se realizará otra reunión entre el presidente Luis Arce Catacora y los gobernadores, esta vez para tomar decisiones. La reunión, que se realizó en el piso 21 de la Casa Grande del Pueblo, fue presidida por Luis Arce Catacora, el presidente de Bolivia, quien convocó a los ejecutivos departamentales para planificar la lucha contra el nuevo tipo de coronavirus. Y hoy, encima, según el reporte del Ministerio de Salud, los casos confirmados de coronavirus superaron los 1000. A continuación, al respecto de estos acuerdos entre el gobierno y las gobernaciones de los diferentes departamentos del país, te invitamos a dejar tus críticas y comentarios. ¿Ustedes creen que se está actuando de manera oportuna frente a un posible rebrote del coronavirus? ¿Qué piensan ustedes? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.